El desarrollo de los celulares, computadoras, internet y redes sociales pueden hacernos sentir como una especie de fantasía tecnológica, como que la humanidad nunca había estado tan avanzada. Irónicamente, creo que esta tecnología de hecho revela las partes más primitivas de nuestra mente. Hablemos sobre psicología de las masas, el comportamiento en masa en Internet y si realmente podemos hablar de una especie de avance social. Bienvenidos, yo soy Laura y este es mi sombrero de pensar. Para las personas que me vienen siguiendo desde TikTok o que vieron el video anterior, saben que recientemente hice una especie de denuncia pública hacia una persona que estaba siendo acosada, ya que se hizo muy viral en TikTok por su esquizofrenia, y este acoso que lo convirtió en una especie de atracción turística ha hecho que sus síntomas empeoren muchísimo. Ahora, si bien recibí mucho apoyo por varias personas, muchas otras personas me insultaron de mil maneras y denunciaron uno de mis videos hasta hacer que lo eliminaran. Y sinceramente no lo digo por quejarme. Realmente esto me hizo preguntarme qué es lo que dije que hizo enojar a tantas personas al punto de querer censurarme. Y esto está realmente en el comportamiento de las masas, que si bien ha sido estudiado muy ampliamente desde las organizaciones humanas más primitivas hasta las modernas, el comportamiento de las masas en Internet es algo que no está tan explorado en psicología todavía. ¿Qué es una masa? Una masa es una especie de grupo o colectivo que están unidos, ya sea por circunstancias accidentales como coincidencia, una causa o un líder. Y lo característico de la masa es que cuando un individuo está en ella, deja de tener un comportamiento como el que tendría si estuviera él solo. Y esto lo podemos ver en muchísimos casos, como por ejemplo, tanto casos de violencia, en los que bajo la impunidad se llegan a cometer actos muy crueles, o podemos hablar de actos de altruismo, de movimientos sociales que involucraron la participación de grandes grupos y que gracias a la masa, de hecho, se pudieron hacer movimientos como revoluciones. Pero ahora hablemos un poco más de esto situado en el Internet. El Internet aparece como una especie de propuesta, algo muy innovador en los medios masivos y sobre todo, realmente creo que surge como una especie de promesa en el que por primera vez las personas se adueñan del medio en el que están consumiendo información. En Internet, cuando tú entras, no estás viendo algo producido por una súper gran empresa, bueno, en ciertos casos sí, como en los anuncios, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de algo que hace una persona como tú o como yo, pero que decide poner en Internet. Y esto, por un momento, creo que en las primeras épocas del Internet, por ejemplo en YouTube, surgió como algo muy original, como algo que sería diferente a la televisión, como mucho más original, auténtico. Obviamente, con el paso de los años podemos notar que se repiten muchísimas cosas, que hay famosos, hay escándalos, hay chismes, hay superficialidades, hay falsedad también. Y esto, pues, porque surge naturalmente a partir del comportamiento de las masas en Internet y ya no ahora porque lo esté poniendo de moda una cierta cadena de TV o de chismes. Y los comportamientos que tiene la masa son precisamente los que enlisté, que sobre todo es el anonimato, el contagio y la unión por una causa o un líder. Ahora traslademos esto al Internet. El anonimato se ve realmente empeorado porque ya no es solamente el hecho de sentirse protegido por la masa, que en muchas ocasiones, les decía, puede ser como pues para hacer algo violento y sobre todo que en medio de la masa realmente eso es algo que puede pasar desapercibido. En Internet es lo mismo pero peor, porque las personas no solamente tienen acceso al anonimato de la masa, sino que también se protegen a través de una pantalla, en la que en muchas ocasiones ni siquiera cuentan con una foto de perfil. Por otro lado, tenemos el contagio. El contagio es básicamente la acción de repetir las acciones que los otros están haciendo. Se ha especulado de que este tipo de comportamiento tiene una raíz evolutiva, porque ya que somos seres sociales, el hecho de ser aceptados por nuestro grupo social era una cosa de sobrevivir o no.
No obstante, yo creo que sí tiene unas implicaciones mucho más profundas en cuanto a la mente humana y que me gustaría ya detallar al final del video. Por otro lado, estamos hablando de la unión por un líder o una idea, una causa, una casualidad incluso. Pero que esto es lo que mueve a la masa y esta es una de las partes que más me interesaba. Porque si bien se ha hablado muchísimo de líderes que han hecho fenómenos sociales muy grandes, en internet lo podemos ver como más bien los influencers, ¿no? O sea, los famosos de hoy en día que tienen muchísima interacción en sus redes sociales y eso les da poder sobre un grupo de personas, pero que también se arriesgan a ser odiados por todos y de ser amados un día son odiados el otro día. Esto me recuerda mucho a una propuesta que tiene Freud con respecto al mito de la horda primitiva, en el que las primeras sociedades más primitivas estaban unidas, por ejemplo, por lo que él llamaba el tótem. Bueno, no él, las comunidades y muchos otros investigadores. Quiero aclarar eso. Entonces, el tótem podía ser tanto amado, adorado, incluso como algo sagrado, como odiado al punto de matarlo. Entonces, no quiero decir esta palabra muy fuerte porque siento que me podrían borrar el video. Pero el caso es que el tótem sirve para ser amado y para ser sacrificado. Y esto es súper notorio en los influencers, porque precisamente el chisme del internet se alimenta de eso, de personas que precisamente se vuelven famosas por el amor de muchos fans, que luego si hacen algo diferente a lo que los demás esperaban, si revelan algo de su humanidad, de algo que se sale de esta imagen perfecta de influencer, entonces esos mismos fans se vuelven en haters, que sobre todo bajo el anonimato y el contagio también, tienen comportamientos que son muy extremos cuando se habla de cancelación, por ejemplo. No sé si vieron el caso reciente de una chica que subió un TikTok en el que otras chicas estaban como que haciendo señas por detrás. Entonces, esto obviamente es un comportamiento desagradable, pero las personas llegaron al punto de investigar quiénes eran, contactaron a sus familiares, los empezaron a acosar y hablaron a los trabajos donde estas chicas trabajaban y pues prácticamente las personas tienen hasta el riesgo de no solamente de ser rechazados socialmente, perder el trabajo, incluso tener amenazas de muerte. Y es algo que es algo completamente extremo y que incluso que se hace como con un motivo ético, llega a un punto completamente irracional, que sería como la moral de las masas. Porque, por ejemplo, esto estaba hablándolo con alguien el otro día, le pregunté, ¿qué preferirías tú? ¿Ser castigado por la ley del Estado o ser castigado por la ley moral de las personas? Y es algo muy complicado, porque realmente si por el Estado, pues realmente tampoco es agradable pensar en la cárcel o en denuncias o ciertas cantidades de dinero que habría que pagar por tener tu libertad de vuelta. En el lado del castigo social es también bastante desagradable, siquiera imaginarlo. Podemos imaginarlo en el mundo real, entre comillas, mundo real. Como por ejemplo en casos de linchamiento en los que las personas no solamente son asesinadas, sino que también son humilladas hasta un punto que incluso da miedo. Si buscan cualquier cosa sobre un linchamiento es algo grotesco, ¿saben? O sea, que pudo haber sido un robo o algo así y la persona termina completamente destrozada. Entonces, esto a lo mejor y en internet no puedo sacar mi mano de la pantalla y hacerte daño, pero a lo mejor y te puedo hacer daño también de una manera muy hiriente aún así. Este odio o amor también me hizo pensar mucho en una propuesta psicoanalítica que es hablar del registro imaginario. Y esto sobre todo porque estamos hablando de un ambiente virtual. Les leo la definición de virtualidad, me pareció muy interesante. Virtual es que solamente existe de forma aparente y no es real. Es decir, que esta organización en masa está
muy alrededor de la imagen. Uno se presenta así a través de una pantalla y si quiere no poner fotos, si quiere poner otra foto, lo puede hacer. Pero el caso es que estamos viendo a las personas de manera parcial e incompleta al mismo tiempo. Déjenme se los explico. Si bien en el mundo real el comportamiento en masa sí tiene mucho que ver con el contagio, con el anonimato, con este sentimiento que hace tan característica a la masa y que lo distingue de los individuos. En Internet estamos hablando de casi que imágenes interactuando, porque cuando uno entra y abre su celular, lo que ve son imágenes. Y las imágenes es algo que es muy parte de la teoría psicoanalítica, al menos me parece que explica una parte muy interesante, que es que las imágenes nos dan la ilusión de completud. Es decir, que Lacan dice que en el estadio del espejo, el niño se ve al espejo por primera vez y por primera vez se ve completo. Es decir, que antes de eso nada más veía sus manos y sus pies y no tenía una imagen constituida del yo. Entonces, al verse en el espejo y ver esta imagen completa, tiene una percepción de la totalidad. Y así nosotros, cuando vemos una imagen, vemos algo que no es del todo real, ¿sabes? O sea, es solamente un fragmento de la realidad, pero a partir de eso nosotros nos como que construimos una noción completa de esa imagen. Y esto se juega mucho en Internet, por ejemplo, con los influencers. Mantienen cierta imagen social y son adorados precisamente por mantener esa imagen. Y en cuanto la pierden, solamente puede pasarse de un amor extremo a un odio extremo, porque el amor de la imagen es un amor idealizado. Y en el enamoramiento lo podemos ver, por ejemplo, pero también pues sí, también un tipo de enamoramiento, ¿no? Que se tiene con respecto a estas figuras influencers, pero también el odio extremo total de pasar de decir, esta persona es perfecta, decir, esta persona es la peor persona que existe, etcétera, etcétera. Ambas son perspectivas que son totales, totalmente odio o totalmente amor. Y yo creo que esto, digamos que empeora mucho el hecho de que la masa ya tiene ciertos comportamientos que pueden resultar sí beneficiosos en algunos casos, pero también en muchos otros son perjudiciales y en otros casos incluso hasta trágicos. La verdad, eso es algo muy complejo. Les recomendaría ver un poquito más con respecto a la imagen en psicoanálisis, pero sí me gustaría hacer énfasis en este punto para hacer la siguiente conclusión. ¿Realmente podemos hablar de una especie de progreso social? Porque el progreso es muy imaginado en términos también tecnológicos, de desarrollo tecnológico. Pero ¿de qué sirve que tengamos tanta tecnología? Y de hecho, incluso podemos plantearnos, ¿será buena idea tener acceso a algo tan sofisticado, tan poderoso para el uso de una mente que todavía está en un estado algo primitivo? Y que lo deja ver, de hecho, en todas las acciones que se llevan a cabo, porque nuevamente, sí existen plataformas, sí existen personas que están detrás del contenido que consumimos, pero la masa, sobre todo, cada uno de nosotros hace el Internet. Y el hecho de perpetuar comportamientos tan bajos como sería, por ejemplo, el linchamiento social o la idolatría y el odio por otras imágenes, así como un aumento en la especie, bueno, al menos creo que se percibe estando como usuario de Internet como una especie de aumento en la imagen, en lo superficial, en el contagio de modas, de pensamientos, que llega a un punto en el que no les hace pensar pues que si esto surge a partir de esta tecnología, pues es porque está revelando lo que de hecho ya somos. Y eso me hace pensar mucho pues con respecto a la moral que se va difundiendo por Internet, porque este tipo de comportamientos sociales tienen una fuerte carga emocional, moral, que al final de cuentas muchos terminan pensando que como ya existen un montón de teorías al respecto, como ya están muy woke las personas, pues también
podemos hablar de cómo esto se ha vuelto en algo extremadamente violento, extremadamente primitivo. Dejémoslo así. Y pues bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con lo de José? Pues que, como cualquier horda, si una persona llega amenazando el motivo por el que el colectivo está unido, obviamente va a llover odio sobre esta persona, en este caso yo. Pero así como funcionan las masas, así también funciona este pedo. Y aunque me veas aquí completa, en realidad solamente soy una imagen. Pero soy una persona al mismo tiempo que decide usar internet y decide usarlo para tener una propia voz. Y no solamente seguir a la masa. Eso sonó como que, súper, yo soy diferente. Pero es genuinamente lo que creo. Y que creo que deberíamos de tener en mente cada vez que entramos en internet. Que estamos viendo a una persona, no solamente una imagen. Bueno, gracias por escucharme.